Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Tal y como les comenté, está con nosotros ya el doctor Jaime Aristides Escudero. Vean el comentario del doctor Jaime. Adelante, doctor, buenas noches. ¿Lo tenemos? Vamos a esperar a que el doctor Jaime entre con nosotros. Sí. Como les decía, bueno, él hace, por supuesto, su análisis de... Sí. Fíjense que hay una diferencia entre Juan Uvieres y el señor Marte, ¿no? Sí. El señor Marte dice, es imposible, eso es un disparate del señor Uvieres. Lo que dice el señor Marte, no yo. Sí, lo que pasa es que a partir de las declaraciones, Juan Uvieres no hace una ponderación de la factibilidad financiera de la importación. Sí. Juan Uvieres lo que asesta una daga a otros segmentos del Estado que también se benefician. O sea, del Estado-Nación me refiero, sí. Que también están beneficiados. Y yo pienso que, señores, yo puedo tener todas las diferencias ideológicas con Juan Uvieres, pero a mí me parece que es un planteamiento adecuado. Acertado. Vamos a ver. No es que sea todos está y que no, al menos yo no estoy, no me siento proclive a que sea eliminado, sino que como mínimo la aspiración debe ser revisar en qué se ha ido ese dinero, porque estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones de pesos. Sí. Entonces, los montos envueltos justifican mínimamente una ponderación de qué ha pasado con ese dinero. A ver lo que piensa el doctor Jaime Aristides Escudero. Adelante, doctor, buenas noches. Buenas noches. El gobierno dominicano, que tiene la necesidad de aumentar el gasto social y de infraestructura, ha tomado la correcta decisión de eliminar el subsidio a los combustibles que utilizan los transportistas. Con esa medida, las finanzas públicas mejorarán en más de 2.200 millones de pesos al año. De acuerdo a fuentes periodísticas, Juan Uvieres, presidente de Fenatrano, ha señalado que está de acuerdo con la eliminación de ese subsidio y propone, de manera muy inteligente, que se permita a su asociación importar el combustible que utilizan sus miembros. La competencia es buena en todos los mercados. Estoy plenamente convencido que darle la oportunidad a Fenatrano de importar el combustible pagando los impuestos aumentaría el grado de competencia en esa actividad económica. La promoción de la competencia en el mercado de los combustibles debe ser complementada con la liberalización de los márgenes de comercialización. Competencia y desregulación juntas reducirían el precio de los combustibles, elevando el nivel de bienestar de los consumidores. El gobierno también decidió, por otra parte, establecer un mecanismo de reembolso de los impuestos a los combustibles que se utilizan para la generación de electricidad. El elemento fundamental de ese mecanismo es que el empresario eléctrico deberá demostrar que ha utilizado el combustible para generar electricidad. De lo contrario, no se le devolverá el impuesto que habría pagado al adquirir los combustibles. Esas medidas mejorarán las finanzas públicas y eliminarán el trasiego de combustibles que distorsionaba ese mercado, enriqueciendo a unos muy afortunados agentes económicos. Buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Jaime Aristides Escudero. Ahí está su análisis. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, señores, un subsidio es la antítesis de un impuesto. O sea, es literalmente lo opuesto al impuesto. Su objetivo fundamental, salvo excepciones muy particulares, es obtener metas sociales, como yo decía originalmente, ya sea a partir de estimular áreas de la economía o de neutralizar eventuales escaladas alcistas de ciertos productos. Ahora bien, si el objetivo fundamental es obtener ciertas metas, ciertos hitos sociales, a partir de los montos que están involucrados, yo pienso que es fundamental que ponderemos muchísimos elementos. Yo pienso que lo que dice el doctor Escudero es fundamental, pero quisiera agregarle algunas cosas. ¿No hemos puesto a pensar, señores, si el servicio que está recibiendo nuestra población de transporte es de calidad, si es digno, si es seguro, si es un servicio cónsono con la inversión que el Estado está haciendo a modo de subsidio? Yo no quiero hacer una crítica al sector transporte, porque todos los que se montan día a día, y son usuarios de esos servicios, tienen su juicio de valor individual cada cual. Yo no quiero establecer aquí si son buenos o son malos. Lo que quiero subrayar es, tal vez que ponderemos si acceden a los umbrales
que el Estado se ha planteado en su master plan socioeconómico. En adición a ello, señores, los subsidios no pueden ser disparos al aire, tienen que ser parte de una estrategia económica o financiera, porque en última instancia, cada centavo que el Estado eroga o deja de percibir es un pesito que sale de los bolsillos de los dominicanos o que no entra a la economía en beneficio de todos nosotros. Yo pienso que pasa de intereses particulares. Es que el subsidio, Ramón, y perdona, es una ayuda económica que se da a una entidad o a una persona que le da a un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada. Claro. En un momento momento es determinado. Inclusive. Exactamente. Lo que pasa es que muchas de las cosas en la República Dominicana, fuera de ser transitorias, se han convertido en eternas. Y eso quizás... Y casi, perdóname Alexis, con derecho adquirido, mucha gente pasa tanto tiempo, porque doña Guadalupe se enrollaba que es transitorio, pero pasa tanto tiempo que hay mucha gente que se crea acreedor obligatoriamente de esas ayudas. Claro. Pero es que deben establecerse siempre las reglas de juego claras y no utilizarse el tema de lesiones o de momentos coyunturales para uno beneficiarse de una determinada. Yo creo que la producción hace una pregunta muy interesante. ¿Cree que el gobierno nacional debe transparentar los gastos tributarios y el destino que se le da a los recursos? Yo creo que lo más importante es el destino que se le da a los recursos. Es qué hacemos nosotros. Ese subsidio lo damos ¿para qué? ¿Cuál es el impacto que da a la sociedad? Y creo que es ahí donde está como dicen algunos, donde está la esencia de las cosas. Nosotros lo que tenemos que determinar y establecer un régimen de consecuencia. Debe llegar esto a la población. Pero lo más importante es que el gobierno transparente el gasto tributario y nos diga dónde van esos recursos. Porque ahora lo están quitando de una sesión para otra. Ahora, ¿en qué se van a invertir esos recursos? Mire, quizás la pregunta... Está bien, antes de quitar el subsidio, pues se debió inmediatamente decir, y ese dinero va a ser utilizado en esto. Pero aquí lo que más se necesita es fondo, es dinero y de ese tipo para poder subsidiar ya servicios, pero servicios vitales y prioritarios en la República Dominicana. Tenemos una crisis que no es falsa, una crisis en el sector salud, en nuestros hospitales, en muchísimas medidas prioritarias de la República Dominicana, que muy bien esos fondos pudieran verse empleados en ese tema. Y aparte de que ya las medidas con la crisis del transporte en República Dominicana, pues están siendo tomadas con la aprobación de esa ley que espero yo próximamente ya poder, Alexis, tener el honor, el gusto, la bendición de poder aprobar esa pieza donde todas esas siete instituciones se convertirán prácticamente en una sola y donde ya los fortalecimientos que tienen que venir de parte del Estado para el sector transporte le garanticen a la población el servicio de calidad y la seguridad que requiere para estos temas. La misma creación o ya terminación, conclusión de la segunda línea del metro de Santo Domingo. Que se inauguró hace muchos años, hace un año y pico, y todavía no está en funcionamiento. No se inauguró. Lo que se abrió, lo que se estrenó prácticamente fue el tramo de, mire, lo que se estrenó fue el tramo de cruzar el puente. Lo más difícil de la obra era precisamente ese puente en esas condiciones que se hizo sobre el río. Mira, prácticamente único. Y eso fue lo que se puso. Sobre eso he dicho que los presidentes... Pero tenemos un teleférico que va a crecer en nuestro municipio. Pero no hablemos hoy de transporte, porque lo que estamos discutiendo es el tema de qué va a pasar con los 3.000 millones que se va a ahorrar ahora. 1.200 en el subsidio. millones. ¿Y cómo se va a evitar el impacto? Sí, pero esos 3.000 millones, yo quiero recordar que en algunos programas anteriores, cuando comenzó a mencionarse esto, y tocamos el tema del sueldo de los policías, el diputado Elpidio Báez señaló que el gobierno en el presupuesto se iban a garantizar justamente 3.000 millones para la seguridad ciudadana. Entonces ahora se está hablando de, posteriormente, se le han
quitado este subsidio a los transportistas, pero ahora hablamos de los mismos 3.000 millones. O sea, quiere decir que hay un tema muy interesante en torno al tema de la formulación del presupuesto, que es lo que se pide, que hay que transparentar en definitiva la formulación del presupuesto, estas partidas que de dónde iba a aparecer los 3.000 millones, aparentemente parece que ahora aparecen de aquí, pero lo que hay que solicitar es justamente ese tema de mejorar la calidad del gasto y transparentar el gasto para todos. Deberíamos quitar más subsidios para que sigan existiendo fondos en el presupuesto nacional del 2017 y podamos aplicarlo precisamente a eso, que son prioridades nacionales. Son 2.200 millones de secciones que hay en el país. Pero como decía 220 mil millones. Primero hay que analizar cuál es el impacto que esta excepción y que estos subsidios, porque déjenme decirle, los subsidios per se no son malos. Cuando son buenos. Cuando llenan un vacío. Claro. Hay que ver cuál es el impacto que eso está creando, porque, por ejemplo, ¿cuál va a ser el impacto que va a crear ahora en los ciudadanos? Yo he escuchado ya que el pasaje lo va a aumentar 15 o 20 pesos más. ¿Qué está haciendo? Juan Uvieres ha dicho algo inteligente y que es legal. El que ellos como asociación o como transportistas utilicen el recurso, utilicen sus recursos e importen y paguen los impuestos al gobierno, esto no demerita en nada el sistema. Creo que Antonio Marte quizás no entendió la propuesta de Juan Uvieres porque no contraviene una contra otra. Ellos están peleando porque le devuelvan un subsidio. Y Juan Uvieres lo que ha dicho, yo creo que también debe permitirnos a nosotros exportar y nosotros pagar los impuestos y que el precio que se ganan cuando llega el transporte acá sea algo que ellos puedan economizárselo y que puedan transferirlo a los ciudadanos. Para mí lo más importante es el pueblo. Para mí lo más importante es que y un subsidio siempre voy a estar de acuerdo si puede llegar a los ciudadanos y puede ser algo que sea un eje transversal para el desarrollo de los mismos. Y se justificar, Alexis, porque también lo que pasa es que es muy doloroso, aunque vaya en beneficio de la gente, que no se optimicen los recursos. Y mucho más en países donde no tenemos los recursos necesarios para hacer las cosas mínimamente a partir de los estándares de desarrollo. Pero, señor, yo quiero tocar un tema. Yo no tengo ni que sacar la castaña del fuego al oficialismo. No es mi papel, ni tengo que intentar interpretar lo que ellos han intentado hacer. Pero yo pienso que si el gobierno hubiese tenido el interés de salirse con una triquiñuela, con esos 3.000 millones de pesos que desde el litoral del gobierno se dicen que son 2.000 y tantos. 2.200. 2.200, 3.000, desde el punto de vista de mi comentario no afecta. Hubiese esperado que se sancionara el presupuesto. Yo no estoy diciendo con esto que es un ejercicio de transparencia. Lo que tal vez podríamos estar al frente de reajustes propios de estos momentos, porque al no estar sancionado el presupuesto, se puede modificar la ley. Y esa modificación puede radiar esa partida del presupuesto completo, del total del presupuesto. Se pueden trasvasar esos fondos en otra dirección. Se pueden recanalizar las erogaciones por concepto de gasto de capital o de gasto corriente. Pero también incluso podríamos estar en el umbral, que es lo que a mí me parece por donde van los tiros del gobierno, de tener las manos un poco más sueltas para poder sentarse a negociar con los transportistas. Porque si esperan la sanción, ya no pudiesen darle para atrás a esos 3.000 millones. Pero si los sacan del presupuesto, tampoco pueden hacerlo. Porque yo pienso que si bien no necesariamente es un ejercicio de transparencia, no menos cierto es que no es un acto artero, no estamos hablando de una puñalada por la espalda del gobierno frente a la sociedad. Pero debería ser es que ese es el rol de un gobierno. El gobierno tiene que defender los intereses de los ciudadanos. Correcto. Porque para eso fue electo el presidente de la República y para eso él nombra a su equipo. Que lo está haciendo. Ahora, eso tiene que tener una mirada y es que es el Estado dominicano el responsable de la política
incluso de transporte, pero también de la política, en este caso financiera, con respecto a la eliminación de los subsidios. Ahora, ¿qué pasa en el país? Es que nosotros vivimos en una sociedad, en un Estado que viola sus propias leyes. ¿Por qué si aprobamos y lo hicimos con bombos y platillos en el Congreso y en el país, la Estrategia Nacional de Desarrollo en enero del 2012, y esta ley establecía que había que generar un pacto fiscal a enero del 2015? Estamos a finales del año 2016 y no hemos iniciado el pacto fiscal. Y en el pacto fiscal estaban planteados estos temas, el tema de los desmontes, de las excepciones, la mejoría de la calidad del gasto, pero una ley que yo sometí en el año 2012-2013 sobre responsabilidad y transparencia fiscal. Sí. Entonces es creo fundamental. Que Vertigo también la hicimos juntos, sí, posteriormente, sí, él, Isabel de la Cruz, sí, Vertigo. Un excelente proyecto. Entonces, ¿por qué no avanzamos en el Congreso en esas leyes que son esenciales para el manejo de lo público, para la transparencia en el país? Y lo hacemos entonces de esta manera. No es que haya realmente, Monchi, nada por atrás, sí, no, porque es el gobierno que lo está haciendo ahora. No, pero lo que yo subrayaba, doña Guadalupe, es que si el gobierno se hubiese prestado a sancionar el presupuesto y posteriormente retira el subsidio, si tuviese capacidad teórica para hacer a sus largas y a sus anchas con esos 3.000 millones lo que diera la gana. Pensamos que hay un tema de incoordinación en el gobierno que es el que genera este tema. ¿Por qué no pensamos lo positivo? No, que pero realmente se ha tomado la medida para poder llegar a los reajustes y también hasta para poder negociar. Porque el tema del transporte en la República Dominicana es caótico. Karen, pero el gobierno pudo pensar antes de someter pero es que el gobierno pudo haber hecho eso antes de someter el presupuesto al Congreso. Por supuesto que sí, pero tenemos tiempo suficiente, porque se supone que el Congreso Nacional debe ser revisado y puede ser modificado. Entonces el Congreso le va a enmendar la plana al gobierno. Pero estamos mandados para eso. Pero Karen, lo podemos hacer. Ojalá que el Congreso asuma el rol que le corresponde, claro, ¿no? Porque hasta ahora no lo han hecho. Pero qué bueno que llegó el momento en de los hacerlo. 6 años que yo pasé en el Congreso, nunca el Congreso asumió su responsabilidad de ser peso y contrapeso del Ejecutivo. Pero ojalá que ahora lo quiera hacer. Que este momento sea pues el tiempo perfecto para que así ocurra. Que la República Dominicana, perdóname mi querido que ya estoy, para que la República Dominicana se vea sometido a que los empresarios del transporte, llamados bien o mal sindicalistas, paralicen la ciudad, hagan huelga por un reclamo, por un beneficio de ellos en particular, pongan a la población en zozobra cuando le crea conveniente. Yo creo que es justo el momento apropiado para que el Estado Dominicano asuma su responsabilidad de dirigir, coordinar, fiscalizar y gestionar el mejor beneficio con el tema del tránsito para los dominicanos. Sí, pero hay algo, decía Séneca, que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Y hay algo que no quiero dejar de mencionar, que lo mencionó Guadalupe, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esto nos daba a nosotros un tema para ir desmontando esos mismos subsidios cuando no impactaran de manera positiva. Y yo creo que la fiebre no está en la sábana. Creo que el tema no es solamente los transportistas. Lo que hay que ver, y lo malo no está en el subsidio, hay que ver el impacto que esto causa a la población y qué ha pasado con esos recursos. Creo que seguir tomando medidas a la ligera no nos lleva a nosotros a ningún desafío. Creo que lo importante, y como decía, hay que hacer una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que no impacte más al empresariado, que no creemos nuevos arbitrios. Porque déjenme decirle, acá nosotros pagamos impuestos hasta antes de comenzar a ganar. Tú pones una empresa y tienes que pagar el 1.5 de anticipo, que es un absurdo. ¿Qué es lo que se hace en un país adecuado? Que los impuestos son impuestos progresivos, son impuestos a las riquezas. Diferidos. Y no un impuesto que le da a todo el mundo por igual, que al final quien más paga es el pobre. Y quien menos paga es quien más tiene relaciones y el que tiene dinero. Señores, descontado el timing precario
de la presentación al Congreso del presupuesto nacional, que por demás es consuetudinario en el accionar de nuestros gobernantes, que por demás no nos debe llenar de júbilo, sino de vergüenza, porque es un mandato legal, pero también al margen de la paranoia propia de la idiosincrasia del accionar colectivo de nuestra gente. Yo pienso que el timing es el adecuado, que el momento es el adecuado para hacer ese tipo de pequeñas modificaciones. Estamos hablando de 3.000 millones de pesos. Yo prefiero que sea previo a la sanción del presupuesto, claro, y no a posteriori. Yo coincido con lo que dice doña Guadalupe, perfectamente puede ser falta de coordinación. Yo prefiero decantarme por el hecho de que es una acción tendente a no causar ruido desde el punto de vista de la transparencia. Yo pienso que es todo lo contrario. Aunque no sea una acción impulsada en aras de ser transparente, sí podría ser para cubrir elementos de transparencia, pero perfectamente puede ser, como dice doña Guadalupe, un tema referido a la falta de coordinación o a la poca ponderación de variables sensibles. Según las propias declaraciones del director de presupuesto, es que no hay dinero en el presupuesto del 2017 para ningún proyecto de desarrollo ni para capital. O sea, el contenido del presupuesto está centrado en el pago de la deuda externa y de la deuda pública y la otra parte en gastos corrientes. No, pero hay 27 grandes proyectos, claro, en el presupuesto que son para... Pero mínimo no, pero... Ah, bueno, de que una partida mínima sí lo es. En relación al sí lo es, pero hay 27 proyectos que los numeraron, que me parece a mí también más que preocupante. Miren, que es una cuantía mínima. Yo soy de las que piensa que esta medida que vimos, no sé si ustedes están de acuerdo, esta medida que ha tomado el gobierno nacional para mí es la primera de otras que vamos a ver en el transcurso de los días. Así esperamos. Yo creo que el gobierno, como le pasa a usted en su casa, si a usted no le alcanzan los chelitos, usted empieza a recortar por aquí y por allá. Así es. Y resulta que si usted sabe que se está despilfarrando en algún bien suntuoso o no, pues usted empezará a recortar. Es la única manera de que su casa continúe adelante. Digo yo que esta puede ser la primera de varias medidas, que por cierto no es la primera, ya lo habíamos visto en el caso de los peajes, ya lo habíamos visto también con otras medidas que ha tomado el gobierno. Y los recortes siempre son dolorosos. Ahora, yo prefiero los recortes a que sigamos con el galope, claro, del endeudamiento, claro, e hipotecando el futuro a la nación. Siempre y cuando se transparente el gasto y se mejore la calidad del gasto. Ese es un tema fundamental. Por supuesto, por supuesto. Decían que el gobierno, dijo un honorable diputado que el gobierno quiere gobernar para 4 años y no para las próximas generaciones. Y nosotros lo que tenemos que pensar es en el plan plurianual y gobernar no por 4 años, sino para las próximas generaciones y no seguir endeudando el país. El tema de estos impuestos, de estos préstamos que estamos haciendo, sigue carcomiendo, vamos por 35.000 millones de dólares. Creo, y todavía dicen que podemos seguir endeudándonos. Yo creo que no. Yo creo que el gobierno debe ser austero, que el gobierno debe ejercer un gasto inteligente y que debe haber riqueza en la gobernanza. Y la riqueza no se crea tomando prestado. Lo está haciendo. Nos tenemos que despedir esta noche. Si tú tienes 700.000 empleados en un estado que nada más debería de tener 300.000, obviamente que tienes 400.000 empleados que no son necesarios para las políticas públicas y los programas de desarrollo. Ese es un tema. Y le pagan mal a eso. Yo quisiera que el gobierno tenga una varita mágica para que pueda complacer a la oposición, pueda complacer al pueblo dominicano, para que pueda lograr la transparencia que todos y todas los dominicanos queremos y merecemos, y para que este país siga y continúe avanzando. Mire, tengo acá la fotografía, no sé si los chicos me ayudan con la imagen que tenemos en el iPad. Ahí está Alexis, en una de las fotografías que nos enviaste. Recibiendo con mi coordinador que hoy tuvimos que enterrar, José María Duquela, ingeniero, director de meteorología por 5 años, durante el gobierno de Hipólito y el primer año de Leonel Fernández. Tanto fue así que el gobierno contrario lo dejó un año más. Fue un gran técnico, un gran ser humano. Y solamente me resta darle el adiós. Ese es parte de nuestro equipo de trabajo. Nosotros los diputados nos debemos muchísimas veces a esas personas. Esas personas son los que nos llevan, a veces merecen más que nosotros.
Y gracias a la producción, gracias a este programa, porque me permite despedir a un glorioso, a un gran ser humano. Como decía Federico Enríquez y Carvajal al despedir a Hosto, los grandes hombres siempre dan testimonio de que los grandes muertos nunca mueren. Él fue un gran vivo y será un gran muerto. Bueno, chicos, pues con esta imagen, esta noticia triste, yo les agradezco mucho, como siempre, que nos hayan acompañado para iniciar la semana acá en Noticias Entre Políticos. Tendremos una semana cargada de informaciones y sabremos que están ustedes siempre muy pendientes de pasarnos. Miren, este celular está caliente de todo lo que esta gente me envía, cosa que me encanta porque hacemos este programa juntos y esa es la idea. Félix Victorino está listo para el resumen final.